Bueno, para continuar con los modelos de líneas de espera, vamos a trabajar la distribución de probabilidad. Para esta parte inicial vamos a tomar dos casos. El primer caso es la llegada de los clientes de forma aleatoria y el segundo caso es la variación en tiempos de servicio. Este tipo de problemas nos van a plantear cómo es que se van a comportar las filas en nuestros servicios, por ejemplo, la llegada de los clientes, es decir, nosotros vamos a ir calculando cuál es la probabilidad de que llegue cierto número de clientes en un tiempo determinado. Y en variación de tiempos es básicamente preguntarnos ¿cuánto tiempo va a esperar un cliente para ser atendido en un servicio? Este tipo de problemas nos van a ayudar a determinar cómo es que vamos a otorgar esos servicios, cómo es que vamos a formar las filas, cómo es que vamos a hacer el proceso de esos servicios, si solamente va a ser una fase, 2, 3 fases, las que sean necesarias para que el cliente espere lo menos que se pueda. Ahí en la lectura que yo les mandé, hablaba, por ejemplo, acerca de un aeropuerto en el cual decían que, por ejemplo, para todos los que llegaban de un vuelo nacional o internacional, los colocaban más cerca de la salida o más cerca de la salida a la calle, digámoslo así. Y entonces, en algunos casos se notó que aunque el cliente caminaba mucho, estaba satisfecho porque cuando llegaba ya estaba su equipaje. Y en otros casos el cliente estaba satisfecho porque cuando salía tenía ahí la línea de espera de las maletas, aunque tuviera que esperar cierto tiempo. Pero recuerden que casi siempre las personas van en los tiempos que corren hoy en día, van a preferir que sus tiempos sean más cortos. Bueno, entonces vamos a ver el primer caso, que es la llegada de los clientes de forma aleatoria. En esta parte, para la llegada de los clientes, vamos a utilizar la curva de distribución de Poisson, en la cual nos dice que la probabilidad de que cierta cantidad de clientes lleguen en un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 40 clientes en media hora, supongamos, ¿no? Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Y ahorita les voy a describir quiénes son los elementos que forman parte de esta fórmula, ¿ok? Entonces, la probabilidad de n llegadas o de cierto número de clientes que llegan en un periodo de tiempo. Acuérdense que clientes nos podemos referir tanto a personas como a insumos, como a máquinas, como a cualquier objeto que tiene que hacer una línea de espera para ser atendido o para ser manipulado. Lambda, que es, si se fijan, aparece en esta parte de la fórmula, es el número de promedio de llegada de clientes por periodo. Un periodo es un tiempo, ¿ok? Entonces puede ser un periodo de 30 minutos, un periodo de 60 minutos, un periodo de hora y media. Aquí nosotros vamos a ir determinando ese periodo. Pues es una constante que ustedes ya la han utilizado. Y lambda t, es decir, esta cantidad que tenemos aquí, lo podemos ver como la media de distribución o también como la varianza. Eso es porque en algunos problemas nos dan, por ejemplo, la varianza, pero nosotros ya sabemos qué es esta cantidad, ¿ok? Se dice que esta distribución de Poisson es discreta, es decir, que las probabilidades corresponden a un número específico de llegadas por unidad de tiempo. Y eso lo vamos a ver en este apunte, ¿ok? Van a haber tres casos para para esta distribución de Poisson. La primera es que nos digan cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 8 clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, menos de 8 clientes quiere decir que vamos a utilizar el menor o menor o igual. Hay otro caso donde nos dicen cuál es la probabilidad de que lleguen 12 clientes en 30 minutos, es decir, específicamente 12 clientes. Entonces vamos a utilizar el signo igual. Y en la otra nos dicen cuál es la probabilidad de que se atiendan al menos o por lo menos a 15 personas en 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, menos de quiere decir que
que no voy a atender a más de esta cantidad de personas. Exactamente, bueno, esa está clarísima. Y al menos nos dice que mínimo debo de atender a esa cantidad de personas. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que debemos atender al menos 15 personas en 3 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos o mínimamente atendamos a 15 personas en 3 horas? ¿Ok? Ahora, si estamos en el primer caso, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se atiendan a 3 personas en menos de 10 minutos? ¿Ok? Entonces, nuestra fórmula va a estar dada por la probabilidad de que X sea menor a N, y entonces yo tengo que sacar todas las probabilidades hasta llegar a la última, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a checar. En esta voy a aplicar la fórmula directamente. Aquí lo voy a ir haciendo de manera individual, ¿sale? Voy a sacar la probabilidad de ser, supongamos, ejemplo, azul. Si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que atienda a menos de 3 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre voy a empezar por el 0. Entonces, es la probabilidad cuando X sea igual a 0 más la probabilidad cuando X sea igual a 1 más la probabilidad cuando X sea igual a 2. Y por último, como es menor a 3, entonces nos quedamos aquí. Entonces aquí es n menos 1, ¿ok? Y entonces voy a sacar de manera individual estas probabilidades y al final las voy a sumar. Esta se saca con la fórmula directamente, y cuando nos dicen al menos, es decir, que por lo menos debo de atender a eso, siempre voy a aplicar esta fórmula que me dice 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que, aquí le puse el 4, pero bueno, supongamos que N es igual a 4, entonces aquí le ponemos el 4, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios para que ya quede de manera más clara cómo es que tenemos que resolver este tipo de ejercicios, ¿ok? Lo vamos a poner por acá. Nos dice, en una clínica el promedio de atención es de 16 pacientes por 4 horas. Tenemos que encontrar primero la probabilidad de que en 30 minutos se atiendan a menos de 3 personas. Segundo, inciso B, la probabilidad de que en 180 minutos se atiendan 12 pacientes. Y por último, la probabilidad de que en 90 minutos se atiendan al menos 5 pacientes. Ahí tenemos los 3 casos. Primero vamos a ir identificando cuál es cuál. Me dice la probabilidad de que en 30 minutos se atiendan menos de 3 personas. Entonces, menos de 3 personas me indica que voy a estar en el caso 1, ¿ok? Para el inciso B dice la probabilidad de que en 180 minutos se atiendan 12 pacientes. No nos dice menos, al menos, por lo menos, nos dice atiendan 12 pacientes. Entonces estamos cayendo en el caso 2. Y por último dice la probabilidad de que en 90 minutos se atiendan al menos. En este al menos nos dice que nos vamos a caer en el tercer caso, ¿ok? Entonces, antes de empezar a realizar nuestros ejercicios o nuestros incisos, aquí nos dan un dato, nos dice el promedio de atención es de 16 pacientes por 4 horas. Entonces, porque nuestra fórmula tiene una variable que se llama lambda, y esa lambda es importante porque es la que vamos a estar ocupando para resolver todos los ejercicios. Entonces nos dice que son 16 pacientes por 4 horas, ¿ok? Acuérdense que lambda es el número promedio. Y entonces yo voy a sacar una especie de regla de 3 o de tablita en la cual voy a ir obteniendo los tiempos, porque por ejemplo aquí me marcan 30 minutos, aquí me marcan 180 minutos y aquí me marcan 90 minutos, pero yo aquí lo tengo en horas, ¿ok? Entonces, lambda t
es igual a 16 pacientes en un promedio de 4 horas, ¿ok? Entonces, quiere decir, si yo voy simplificando, 16 entre 4 es 4, entonces quiere decir que voy a atender 4 pacientes en una hora, ¿ok? 4 pacientes por hora. Entonces, si yo hago, ¿cómo explicarlo? Como una tablita, voy a decir, bueno, 4 pacientes son atendidos en una hora, ¿ok? Como aquí me pide minutos, entonces 30 minutos es la mitad de una hora, ¿sí o no? 30 minutos es la mitad de una hora, por lo tanto aquí voy a sacar la mitad y entonces quiere decir que yo voy a atender 2 pacientes en 30 minutos, ¿ok? Ahora, 90 minutos es 3 veces ¿sí o no? Entonces voy a multiplicar 3 por 30, entonces son 90 minutos. Y entonces dice que en promedio, lo voy a multiplicar por 3. Son 6 pacientes atendidos en 90 minutos, ¿ok? Ahora, de 180 minutos, pues es 6 veces 30, ¿sí o no? Entonces voy a multiplicar 6 por 30, 180 minutos. Y de este lado también multiplico 6 por 2. Entonces son 12 pacientes en 180 minutos, ¿ok? Entonces repito, a mí me dan este dato, ¿no? Me dicen que son 16 pacientes en 4 horas. Entonces, si yo hago la simplificación, me dice que yo atiendo 4 pacientes por una hora o 4 pacientes en 60 minutos. Cada inciso me da 3 tiempos diferentes. Entonces, yo tengo que sacar el promedio para esos 3 tiempos diferentes. Entonces, el primero es de 30 minutos. Si 60 minutos atiendo a 4 pacientes, entonces en 30 minutos atiendo a 2, porque es la mitad. Para 180, pues es 6 veces entonces 6 por 3, 180 y 6 por 2, 12 pacientes. Entonces quiere decir que atiendo 12 pacientes en promedio por 180 minutos. Y aquí, para 90 minutos, atiendo en promedio 6 pacientes. Estas van a ser, estas que tengo aquí, van a ser mis lambdas para cada uno de los incisos. Ahorita vamos a ver cómo trabaja, ¿ok? Entonces, vamos al inciso A. En el inciso A me dice que cuál es la probabilidad, que vamos a poner, bueno, ya está arriba para que lo escriba. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 30 minutos se atiendan menos de 3 personas? ¿Ok? Entonces, probabilidad de que atienda a menos de 3 personas, ¿ok? Y cuál es, acuérdense que cuando tengo este simbolito, lo que voy a hacer es sumar probabilidades y voy a empezar desde el 0, ¿ok? Entonces, sería, ¿cuál es la probabilidad cuando x es igual a 0 más cuál es la probabilidad cuando x es igual a 1 más cuál es la probabilidad cuando x es igual a 2. Y me quedo en el 2 porque este es un menor estricto, ¿ok? Ahora, ya que tengo estas formulitas, lo vamos a hacer aquí por separado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad cuando x es igual a 0? ¿Cuál es la probabilidad cuando x es igual a 1? ¿Y cuál es la probabilidad cuando x es igual a 2? Y voy a sacar la fórmula. Aquí voy a escribir la fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Nos dice que la probabilidad de, aquí le vamos a poner 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces la probabilidad de n es igual a lambda por el tiempo elevado a la n entre n por e a la menos lambda por t. ¿Ok? Esta es mi fórmula. Y entonces vamos a identificar, por ejemplo, para este caso, ¿quién es lambda? Para mi primer ejercicio, que es el de 30 minutos, lambda vale 2. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner
lambda es igual a 2. Luego, el tiempo, el tiempo va a ser lambda, bueno, aquí es, ya me equivoqué. Ok, entonces aquí tenemos nuestra formulita, ¿ok? Ahora, ¿quién va a ser lambda t? En este caso, lambda t va a estar dado por acuérdense que es en un periodo de tiempo. ¿En qué periodo de tiempo me dijeron? 30 minutos. Entonces, este numerito va a ser mi lambda t, ¿ok? Entonces, lambda t es igual a 2. Ya tengo este lambda t. Esta n es esta probabilidad que yo estoy tratando de sacar. Entonces, en este caso, mi n va a valer 0, 1 y 2. Esta e, pues ya sabemos que es una variable, más bien es una constante, y ya tengo todos los elementos de la fórmula. Entonces, la escribimos. Es lambda t, que en este caso es 2, elevado a la n, que en este caso sería elevado a la 0, que multiplica a e elevado a la menos 2, porque aquí lambda t es negativo, y todo eso lo voy a dividir entre el factorial de 0, ¿ok? Para ¿qué sería? Que es lambda t, que en este caso es 2, lo voy a multiplicar por 2 elevado a la potencia 1, porque aquí va la potencia, multiplicado por e a la menos 2 entre el factorial de 1. Y para va a ser 2, porque es lambda t, elevado a la potencia 2, que multiplica a e a la menos 2 entre 2 factorial. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner en colorcitos. 2 azul sería y que está aquí elevando a la potencia negativa. Luego 0, 1 y 2 sería 0, 0, 1, 1, 2 que está aquí y 2 que está aquí. Espero que sí alcancen a ver, si no ponemos en un color como más oscuro. El chiste es que se entienda a quién colocamos en cada lugar, ¿ok? Y bueno, haciendo nuestros cálculos en la calculadora nos va a quedar 0.1353. Vamos a trabajar los primeros 4 decimales para que sea un poquito más exacto nuestro cálculo, ¿ok? Y entonces, ya tengo el de la probabilidad cuando sea 0, la probabilidad cuando sea 1 y la probabilidad cuando sea 2. Lo único que tengo que hacer es sumar estas 3 probabilidades y en este caso me da 0.6767. Por lo tanto, existe un 67.67% de probabilidad de que en 30 minutos se atiendan a menos de 3 personas. ¿Ok? Vamos a hacer el inciso B. Y entonces para el inciso B me dice que la probabilidad de que en 180 minutos se atiendan a 12 pacientes. Entonces, como exactamente me están pidiendo a esos 12 pacientes, vamos a aplicar nuestra fórmula directamente. Acuérdense, la fórmula es lambda t elevado a la n por e a la menos lambda t sobre n factorial. Esa es nuestra fórmula, ¿ok? Y entonces vamos a identificar a cada uno de estos elementos. Para el inciso B nos dice que la probabilidad de que en 180 minutos. Entonces me voy aquí a mi tablita y resulta que para 180 minutos son 12 pacientes, ¿ok? Entonces lambda t es igual a 12, ¿ok?
Y de ahí la fórmula es la probabilidad cuando x es igual a 12, porque acuérdense que nos piden exactamente. Entonces, cuando es exacto,